Para comenzar, vamos a recordar que se denomina irradiación a la exposición a las radiaciones ionizantes provenientes de la desintegración de radionucleidos o provenientes de equipos de producción tales como tomógrafos o equipos de rayos X. Nos vamos a referir en esta clase principalmente a la irradiación sufrida durante la exposición ocupacional. ¿Todas las radiaciones implican el mismo riesgo desde el punto de vista de la irradiación externa? Ustedes ya saben que no. Las partículas alfa, por sus características de carga y masa, tienen una gran capacidad de interacción y son detenidas aún por los envases que las contienen. En el caso de fuentes abiertas, poseen un rango de entre 1 y 2 centímetros en aire, lo que las hace muy poco peligrosas desde el punto de vista de la irradiación. En realidad, se las considera de riesgo nulo. En el caso de las partículas beta, el riesgo de irradiación depende de su energía. Algunas son detenidas por los envases que las contienen y otras son capaces de atravesarlos. Y poseen en aire un rango que puede llegar hasta 8 metros para las energías más frecuentes. En el caso de los haces de fotones, ustedes saben que poseen rango infinito, es decir, que no son frenados completamente por los blindajes, sino atenuados. En el caso de las partículas alfa, aunque la fuente se encuentre en contacto con la piel, no existe riesgo de daño por irradiación, ya que debido a las características de la alta ionización específica, las partículas alfa de hasta 8 MeV, que son las más frecuentes, entre 4 y 8 MeV, no tienen posibilidad de atravesar la capa muerta de la piel y por lo tanto de llegar a las células vivas para producir un daño. Lo que hay que tener en cuenta en el caso de trabajar con emisores alfa es que los nucleídos emisores de partículas alfa no emiten únicamente partículas alfa, sino también fotones. Entonces, habrá que tener en cuenta la energía de los fotones en cuanto al riesgo de irradiación que ellos producen. En general, para los cálculos dosimétricos, se plantean dos situaciones. La primera es aquella en la cual la fuente ingresa al organismo, se metaboliza y se transforma en una fuente interna. Los cálculos para la dosimetría interna comienzan siempre por una tasa de dosis, que al final se va a transformar en dosis efectiva o dosis equivalente. En el caso que la fuente no ingrese al organismo o ingrese y no se metabolice, por ejemplo en el caso de la braquiterapia, la fuente se considera externa y los algoritmos de cálculo corresponden a la dosimetría externa, que también se inicia por el cálculo de la tasa de dosis y va a finalizar en dosis equivalente o dosis efectiva. Nosotros vamos a utilizar un modelo sencillo para el cálculo de dosis a partir de fuentes externas que están a una cierta distancia o en contacto con el cuerpo. Y nos vamos a centrar en el cálculo de dosis a partir de fuentes emisoras de fotones o de partículas beta. Vamos a calcular entonces la dosis a partir de una fuente que se encuentra fuera de la persona a una determinada distancia o en contacto. La dosis, como ustedes ya saben, es energía absorbida por unidad de masa. El modelo que vamos a emplear supone una fuente de material radiactivo que se encuentra a una cierta distancia de un punto. En ese punto vamos a calcular la dosis y ese punto va a representar a la dosis recibida por una persona que estaría parada allí. Como les dije, vamos a empezar por calcular tasa de dosis, energía absorbida por unidad de masa por unidad de tiempo. En principio, imaginemos que este cubito que ven a la derecha es el punto P. ¿Qué es lo que nos interesa conocer entonces? De todas las partículas y fotones que pueden llegar a ese cubito, ¿cuántas de ellas entregan energía por ionización o por interacción a través de la producción de electrones? ¿Y cuál es la energía entregada? ¿Cuántas entregan energía y cuánta energía se entrega? Muy bien. Para eso entonces
miremos un poco a la izquierda el modelo donde están la fuente y el punto P. Lo primero que debemos conocer es la energía emitida por la fuente. La energía emitida por la fuente puede calcularse como la actividad de la fuente por la energía de las radiaciones emitidas. La actividad me estaría dando el número de veces en la unidad de tiempo que se emite una radiación. Si lo multiplico por la energía de cada una de esas radiaciones, voy a tener la energía emitida por la fuente. Muy bien, pero todas esas radiaciones se emiten en todas las direcciones del espacio. Lo que a nosotros nos interesa saber es cuántas de esas radiaciones van a incidir sobre el punto P. Para eso, este modelo lo que plantea es pensar en una esfera de radio d, siendo d la distancia que separa a la fuente del punto P. Si la fuente emite radiaciones en todas las direcciones del espacio, las radiaciones que llegan al punto P pueden calcularse como el número total de radiaciones emitidas dividido la superficie de la esfera. Eso es lo que se ve en la fórmula abajo a la derecha, donde la tasa de fluencia de energía es igual a la energía emitida por la fuente calculada como actividad por energía dividida el área de la esfera, calculada como 4pi por distancia al cuadrado. Vamos a calcular entonces la tasa de dosis en el punto P a partir de las radiaciones emitidas por una fuente puntual en el punto F. Vamos a plantear primero el modelo que se utiliza para emisores de fotones. Para emisores de fotones, la energía incidente por unidad de tiempo en el punto P puede calcularse como la actividad de la fuente por la energía de los fotones sobre la superficie de la esfera, que se calcula como 4pi por distancia al cuadrado, siendo d el radio de la esfera y la distancia que separa a la fuente F del punto P. Para transformar esa energía incidente en el punto P en unidad de tiempo en energía absorbida, tenemos que multiplicar esa energía incidente por unidad de tiempo por un factor de absorción de la energía, que en el caso de los fotones es el coeficiente másico de absorción de energía en ese medio. Si lo que queremos es calcular la dosis en un punto P que represente a una persona, vamos a considerar a la persona compuesta por agua y el coeficiente másico de absorción que vamos a utilizar es el coeficiente másico de absorción en el agua para la energía considerada. En el caso de las partículas beta, el modelo es muy similar. Se utilizan distintos factores, pero el razonamiento es el mismo. En lugar de utilizar un factor que represente a la energía incidente en el punto P por unidad de tiempo, utilizamos un factor que representa al número de partículas que llegan al punto P por unidad de tiempo. Para eso, lo que hacemos es dividir la actividad de la fuente sobre la superficie de la esfera. A ese factor que representa a la energía incidente por unidad de tiempo en el punto P, lo multiplicamos por el poder másico de frenado. El poder másico de frenado por colisión, si ustedes recuerdan, representa la pérdida de energía por unidad de espesor másico en un punto para las partículas beta. Entonces, la cantidad de partículas en la unidad de tiempo multiplicada por la pérdida de energía por unidad de espesor másico nos permite conocer la energía absorbida en ese punto para emisores de partículas beta. Si ustedes recuerdan, los emisores de partículas beta poseen un espectro continuo de energías. La mayoría de los software de cálculo utilizan la energía beta media y entonces el poder de frenado másico es el que corresponde a la energía beta media. Este modelo, que se aplica a fuentes puntuales, en el caso de los fotones, considera que no existe absorción en el aire a distancias no mayores de 10 metros. Lo que predice es que la tasa de dosis va a variar con la inversa del cuadrado de la distancia.
Este modelo es muy útil porque permite hacer cálculos rápidos mentalmente para predecir cuánto hay que alejarse para disminuir la tasa de dosis en un valor prefijado, o viceversa, cuánto va a disminuir la tasa de dosis si me alejo. ¿Qué sucede con las partículas beta? La disminución con la distancia a una fuente de la radiación beta es más rápida que la que se obtiene aplicando la ley de la inversa al cuadrado de la distancia, ya que la atenuación de este tipo de partículas es importante incluso en aire, sobre todo para las partículas beta de menor energía del espectro de emisión. Sin embargo, para partículas beta de energías medianas a altas, es una buena aproximación la utilización de la inversa del cuadrado de la distancia para estimar cuánto disminuye la tasa de dosis a medida que me alejo. Por supuesto, para partículas de muy baja energía, la absorción en aire es muy importante y entonces la estimación no va a ser buena. Muy bien, pero las fórmulas que vimos anteriormente representaban emisores de un solo tipo de partículas o de fotones, y en realidad, en la mayoría de los casos, los nucleídos emiten más de un tipo de partícula o fotón. En ese caso, habrá que considerar todas las radiaciones que se emiten. Les pongo aquí como ejemplo la fórmula que se aplica para el cálculo de tasa de dosis para un emisor de fotones polienergético, es decir, que emite fotones de distinta energía. En ese caso, habrá que calcular para cada una de las energías la sumatoria de la probabilidad de que ese fotón se emita multiplicado por la energía del fotón multiplicado por el coeficiente másico de absorción que le corresponde a ese fotón. ¿Qué pasa con la tasa de dosis en el punto P si se interpone un blindaje entre el punto P y la fuente? En el caso de las partículas beta u otro tipo de electrones, si se interpone un blindaje de material y espesor adecuado, las partículas se van a frenar completamente y no habrá tasa de dosis en el punto P. Pero si el emisor es un emisor de fotones, algunos fotones van a alcanzar en el punto P y el punto P recibirá una tasa de dosis. Lo que se ve aquí en este dibujo es el modelo más clásico de interacción de un haz de fotones al atravesar un absorbente de espesor X. Como ustedes ya saben, podemos conocer el número de fotones en la unidad de tiempo que atravesaron el blindaje conociendo el número de fotones en la unidad de tiempo que incidieron sobre el blindaje. Si ese número de fotones en la unidad de tiempo inicial que inciden sobre el blindaje lo multiplicamos por un factor e a la menos mu por x, tenemos el número de fotones transmitidos en la unidad de tiempo. Saben que en este modelo x es el espesor del blindaje y que mu representa al coeficiente de atenuación lineal, que es la probabilidad de interacción de los fotones por unidad de longitud. Esta ecuación nos ayuda a ver que siempre va a haber algún fotón transmitido a una distancia aún en el infinito. Entonces, para calcular la tasa de dosis en el punto P, tenemos que conocer cuál es la intensidad del haz de fotones que llega al punto P, es decir, de todos los que se emiten, cuántos se transmiten a través del blindaje. Para eso, tenemos que multiplicar a la intensidad del haz de fotones por el factor e a la menos mu por x. Entonces, ¿cómo calcularíamos la tasa de dosis en el punto P? Multiplicando la intensidad del haz de fotones, calculada como la actividad por la energía sobre la superficie de la esfera, por e a la menos mu por x. De esa manera, tendríamos la energía incidente en el punto P. Multiplicándolo por el coeficiente másico de absorción, tendríamos la energía absorbida. Ahora, si el nucleido es polienergético, debemos considerar que el coeficiente lineal de atenuación también depende de la energía de los fotones. Entonces, dentro de la sumatoria,
que corresponde a el producto de la probabilidad de emisión de cada fotón por su energía multiplicado por el coeficiente másico de absorción que le corresponde a esa energía, debemos incluir el factor E a la menos mu por X, considerando el mu que corresponde a cada energía. Les dejo estos gráficos para que puedan analizar las diferencias que existen entre la atenuación y la absorción entre los dos medios que estamos considerando. El agua como representativa del cuerpo humano, donde estamos calculando la dosis, y el plomo como material utilizado para el blindaje. Fíjense que hasta energías de 400 keV aproximadamente, en el plomo predomina la atenuación por efecto fotoeléctrico, lo que lo hace un muy buen blindaje porque, además de tener un alto coeficiente de interacción, tiene poca probabilidad de dispersión de fotones. Además del coeficiente de atenuación lineal, existen otros factores tabulados para los nucleídos que nos permiten conocer cuánto atenúa un blindaje la intensidad de las de fotones. Uno de esos factores es el espesor de semirreducción o HLB, de sus siglas en inglés. Este espesor de semirreducción es el espesor de un blindaje que reduce la intensidad de las de fotones incidente a la mitad y puede calcularse como logaritmo natural de 2 sobre el coeficiente lineal de atenuación. El otro factor, espesor de reducción al décimo o TLB, también de sus siglas en inglés, es el espesor de un material que reduce el número de fotones incidentes a la décima parte y puede calcularse como logaritmo natural de 10 sobre mu. Estos dos factores son útiles porque permiten estimar rápidamente cuál es el espesor de un blindaje necesario para reducir la intensidad de las de fotones en un determinado valor. Es decir, yo sé que si pongo un espesor de blindaje igual a un espesor de semirreducción, voy a tener la mitad de la intensidad de las de fotones. Por lo tanto, la tasa de dosis se va a reducir a la mitad. Si pongo dos espesores, se va a reducir al cuarto, y así sucesivamente. El modelo que estuvimos utilizando para realizar los cálculos de tasa de dosis en el punto P considera una fuente puntual a partir de la cual se emiten fotones que inciden en forma paralela sobre el blindaje y que los fotones que se atenúan pueden absorberse o dispersarse, pero que al interactuar ninguno de ellos va a incidir sobre el punto P. Este es un modelo ideal, porque en realidad lo que sucede es que los fotones no se emiten en forma paralela y que algunos de los fotones que inciden sobre el blindaje, al dispersarse, pueden reenfocarse sobre el punto P. Entonces, cuando nosotros aplicamos el factor E a la menos mu por X, estamos subestimando el número de fotones que inciden en el punto P. Para considerar cuánto incide en la tasa de dosis en el punto P la contribución de los fotones que se dispersan en el blindaje y se reenfocan en el punto P, se utiliza un factor que se denomina factor de multiplicación, factor de acumulación o build-up del inglés. Este factor depende de muchas cosas, de la energía de los fotones incidentes, del material del blindaje, de cuál es el espesor que tiene ese blindaje y de la geometría fuente-blindaje, porque en realidad ese factor depende de cuál es la probabilidad de que haya interacción por dispersión y de que los fotones dispersados se vuelvan a reenfocar en el punto P. Para facilitar los cálculos, nosotros vamos a considerar que el factor B difiere de 1 significativamente únicamente en el caso que la energía de los fotones sea igual o mayor a 400 keV y si el producto mu por X es mayor que 1. Como ustedes verán en la ecuación que quedó escrita en la diapositiva, el factor B
depende de la energía de los fotones. Por lo tanto, debe considerarse su inclusión en la sumatoria. Por supuesto, si bien el factor B aumenta la tasa de dosis, nunca la aumenta tanto como para contrarrestar el efecto de la atenuación a través del blindaje. Muy bien, hasta ahora estuvimos calculando tasa de dosis, pero en realidad lo que nosotros queríamos era calcular dosis, para poder después conocer la dosis equivalente y la dosis efectiva recibidas por la irradiación y poder compararlas con los límites. Vamos a considerar dos casos. El primer caso, la primera situación, es aquella en la cual el tiempo en el que estuvimos expuestos a la irradiación es corto con respecto al T medio. Por lo tanto, la tasa de dosis inicial que nosotros calculamos no va a variar apreciablemente con el tiempo. En ese caso es fácil y calculamos la dosis como la tasa de dosis inicial por el tiempo transcurrido. El segundo caso es aquel en el cual el T medio es corto en comparación al tiempo en el cual estuvimos expuestos a la irradiación. Por lo tanto, la tasa de dosis inicial que calculamos va a variar a lo largo del tiempo. En ese caso, debemos aplicar la integración de la tasa de dosis inicial con respecto al tiempo. La fórmula final es la que pueden ver escrita aquí. Muy bien, ya nos vamos acercando a nuestro objetivo, que era calcular la dosis equivalente y efectiva para poder compararlas con los límites. Si ustedes recuerdan, la dosis equivalente en un órgano tejido es la dosis recibida por ese órgano tejido multiplicada por el factor de ponderación de la radiación WR. Pero en nuestro caso, nosotros calculamos una dosis en un punto, no promedio en un órgano tejido. Bueno, cuando se calculan dosis en un punto, para conocer la dosis equivalente, esa dosis se multiplica por un factor de calidad de la radiación relacionado con el LED de esa radiación. Por suerte, el factor Q para electrones y fotones vale 1. Entonces, la dosis que nosotros calculamos es igual a la dosis equivalente. Nos falta calcular la dosis efectiva. La dosis efectiva, si ustedes recuerdan, es la sumatoria de las dosis equivalentes recibidas por cada uno de los tejidos multiplicadas por los factores de radiosensibilidad que le corresponden a cada uno de los tejidos. Muy bien. ¿Cómo vamos a aproximar la dosis equivalente en un punto que nosotros calculamos a la dosis efectiva recibida en cuerpo entero? Para eso se hace una aproximación, que es suponer que se recibió una dosis equivalente homogénea en todo el cuerpo. Es decir, que esa dosis equivalente que nosotros calculamos en el punto P es la dosis equivalente que se recibió en cada uno de los órganos del cuerpo. Por definición, la sumatoria de todos los WT es igual a 1. Por lo tanto, si la dosis equivalente es igual en cada uno de los órganos, la dosis efectiva va a ser igual a la dosis equivalente. Entonces, de esta manera, nosotros podemos estimar la dosis efectiva a través del cálculo de dosis en un punto. Esa dosis equivalente que calculamos en el punto P estima la dosis efectiva, que a su vez es estimada por la magnitud operacional que miden los dosímetros de cuerpo entero. Esa magnitud es la HP10, dosis personal equivalente a 10 milímetros de profundidad. Muy bien, ¿y cómo vamos a realizar nosotros los cálculos? Yo les dije que vamos a empezar calculando tasas. Vamos a calcular tasas de equivalentes de dosis. Y para ello vamos a utilizar unos factores dosimétricos que están informados en una publicación que ustedes podrán consultar en el campus del curso. En esa publicación, mediante software de simulación, se calculan estos factores que representan las tasas de dosis equivalente para una actividad de una unidad, puede ser un megabecquerel, un kilobecquerel o un becquerel, y a una distancia también igual a la unidad. Si ustedes miran un poco las fórmulas, van a ver que los factores incluyen la parte que está sombreada en rosa, que es característica de cada nucleido, porque incluye
valores constantes y valores que dependen de las radiaciones emitidas en cuanto a calidad y energía. A su vez, el factor dosimétrico también incluye el Q. Nosotros entonces vamos a hacer cálculos aproximados de dosis utilizando esta fórmula. Tasa de equivalente de dosis en un punto P que representa a una persona puede calcularse como la actividad de la fuente sobre la distancia al cuadrado que separa la fuente de la persona multiplicada por el factor dosimétrico que corresponde a ese nucleido en una determinada geometría de medición. ¿Por qué les hablo de geometría de medición? Porque esta fórmula no puede aplicarse en cualquier circunstancia. Para empezar, habíamos dicho que para emisores de fotones se considera que no existe absorción en el aire a distancias no mayores de 10 metros. Perfecto. ¿Y qué pasa con los emisores de partículas? Para los emisores de partículas, esta fórmula no puede aplicarse más allá del rango, porque más allá del rango, ¿cuánto va a ser la tasa equivalente de dosis? 0, claro. Muy bien, esa sería una limitación. La otra limitación se refiere a las fuentes en contacto. ¿Qué pasa si una fuente está sobre la piel? La distancia es igual a 0, y en ese caso esta fórmula no puede utilizarse. Se han realizado cálculos de factores dosimétricos mediante software para fuentes en contacto, mediante simulaciones. Esos factores, entonces, nos permiten calcular la tasa de equivalente de dosis simplemente multiplicando la actividad de la fuente por el factor. Esta tasa de equivalente de dosis nos va a permitir calcular la dosis a 0,07 milímetros de profundidad, es decir, la dosis en piel. No podemos estimar la dosis efectiva en cuerpo entero, sino la dosis que estima el dosímetro de extremidades, HP 0.007. Muy bien, con todos estos datos, los invito a ver si pueden resolver los problemas que les planteamos.